Bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor del seno, coseno y tangente para ángulos que no están en el primer cuadrante. Para esto nos va a servir mucho el sentido común y la tablita que hicimos en el ejercicio anterior. El primer ángulo del cual nos piden el seno, coseno y tangente es 2/3 de pi radianes. Nosotros sabíamos que 1/3 de pi eran 60 grados, o sea que 2/3 de pi van a ser 120 grados, que es más o menos este ángulo que dibujé acá. El seno de ese ángulo es este segmento de acá y el coseno de ese ángulo es este segmento de acá. Para conocer los valores de esos dos segmentos, lo que vamos a hacer es buscar un ángulo parecido a este en el primer cuadrante, que es este ángulo de 60 grados o 1/3 pi radianes. El seno de 1/3 pi radianes es este segmento de acá y el coseno es este segmento de acá. Nosotros por la tablita anterior sabíamos que el seno de 60 grados era raíz de 3 sobre 2, que podemos ver que es igual es decir, este segmento es igual a este segmento, por lo cual el seno de 2/3 pi radianes va a ser raíz de 3 sobre 2. Lo mismo pasa con el coseno. Este segmento es igual a este segmento, la única diferencia es que son opuestos. Yo sé que este segmento de acá, el coseno de 60 grados era 1/2, o sea que el coseno de 120 es el opuesto, es menos 1/2. Para la tangente vamos a hacer seno dividido coseno y me va a quedar 1 sobre, menos raíz de 3. Lo que dibujé acá es la representación gráfica de la tangente. Hago una prolongación del ángulo hasta la recta de esta tangente al círculo y me queda este segmento verde que es menos 1 sobre raíz de 3, que es tal cual lo que habíamos calculado nosotros. Para el siguiente ejercicio nos pide calcular el seno, coseno y tangente de 3/4 de pi. Yo sabía que 1/4 de pi eran 45 grados, o sea 3/4 de pi van a ser 135 grados, que es este ángulo de acá. El seno de ese ángulo es este segmento, el coseno de este ángulo es este segmento. Para saber la medida de cuánto mide esos segmentos, llevamos nuestro ángulo al primer cuadrante, nos queda un ángulo de 45 o 1/4 pi radianes, y nosotros sabíamos que el seno de 45, que es esto, era 1 sobre raíz de 2. Nosotros sabíamos que el coseno de 45, que era esto, era 1 sobre raíz de 2 también. Pero ahora tenemos el opuesto, no tenemos 1 sobre raíz de 2, tenemos el opuesto de 1 sobre raíz de 2. Así que tenemos menos 1 sobre raíz de 2. La tangente entonces nos va a quedar 1 sobre raíz de 2 dividido menos 1 sobre raíz de 2, esto nos queda menos 1. Gráficamente podemos ver que tal cual lo que calculamos, la longitud de la tangente es menos 1. Bien, el siguiente ángulo que nos piden es 7/6 de pi radianes. Nosotros sabíamos que 1/6 de pi eran 30 grados, 6/6 de pi es un entero de pi, son 180 grados. Entonces 7/6 de pi son 30 grados más después de 180, que vendría a ser un ángulo más o menos así. Este es un ángulo de 7/6 de pi. El seno de ese ángulo es este segmento de acá, que es negativo. El coseno de este ángulo es este segmento de acá, que también es negativo. Este ángulo llevado al primer cuadrante nos va a quedar un ángulo de 30 grados. El seno de 30 grados es este segmento y el coseno es este segmento. Entonces, tanto el seno como el coseno de 7/6 de pi son iguales al de 1/6 de pi, solo que con el signo cambiado, porque son negativos y negativos. Nosotros sabemos que el seno de 30 grados era 1/2, así que el seno de 7/6 de pi va a ser menos 1/2. El de coseno era raíz de 3 sobre 2, o sea que ahora vamos a tener menos raíz de 3 sobre 2, y la tangente nos va a quedar menos 1/2 dividido menos raíz de 3 sobre 2, que eso es más 1 sobre raíz de 3. Negativo dividido negativo nos queda positivo. Acá tenemos gráficamente la tangente, que tal cual podemos ver nos queda positiva. Bien, para un ángulo de 4/3 de pi, sabemos que 3/3 de pi es un entero de pi, son 180 grados,
Así que acá tenemos 4 tercios. Me pasé 60 grados de los 180, o sea, tengo un ángulo de 240 grados. Su ángulo equivalente en el primer cuadrante va a ser 60 grados. Y acá puedo ver que el seno y el coseno son negativos. Así que me va a quedar el opuesto al seno de 60 grados, que es menos 3 sobre raíz de 2. El opuesto del coseno de 60 grados, que es un medio, o sea, me va a quedar menos un medio. Y la división entre los dos, que es la tangente, me va a quedar raíz de 3. Y acá podemos ver la tangente es positiva. A partir de ahora vayan poniendo pausa y chequen los resultados. Cualquier duda pregúntenle al profesor. Acá tenemos un ángulo de 5 sectos pi, tenemos el seno positivo, coseno negativo, el ángulo equivalente en el primer cuadrante es un ángulo de 1/6 pi radianes, la tangente negativa, etc. La variante que tenemos en este caso es que el ángulo que nos dan es negativo, así que en lugar de irnos en sentido horario, en lugar de irnos en sentido antihorario, nos vamos a ir en sentido horario. Y vamos a llegar a un ángulo que es equivalente al de 240. Estos son menos 120 grados, es el equivalente a 240. Por lo tanto, tiene sentido que su seno, coseno y tangente sean iguales a los que calculamos antes. Llegado al primer cuadrante, nos queda el ángulo de 60 grados, nos queda los valores de seno y coseno, solo que cambiados de signo, porque están en el lado negativo. Un ángulo de 5 tercios de pi. Nos estaría faltando un tercio de pi para llegar a 2 pi radianes, que serían 360 grados, es decir, nos falta estos 60 grados, por lo cual este es el ángulo de 5 tercios de pi. Tiene seno negativo, coseno positivo, su ángulo llegado al primer cuadrante es muy parecido al de 60 grados, de ahí sacamos las magnitudes de seno, coseno y tangente. Un ángulo de menos 5 tercios de pi es exactamente igual que un ángulo de 1 tercio pi, porque si me voy en sentido horario y hago menos 5 tercios, llego al mismo lugar que hubiera llegado si hacía 1 tercio de pi. Por lo cual el seno, coseno y tangente, los tres son positivos y iguales a los valores de seno, coseno y tangente de 60 grados o 1 tercio pi.